Buenas tardes, mi nombre es Araceli Huerta Guerrero. El día de hoy voy a presentar unos temas relacionados con la química orgánica. Primeramente, voy a explicar un poco cuál es la importancia de la química orgánica en la biología. La biología es una ciencia que estudia el origen y composición de los seres vivos, y para ello necesita fundamentos. Dichos fundamentos se encuentran establecidos en la química orgánica, donde gracias a ella podemos reconocer, comprender y representar diferentes modelos, fenómenos, procesos y estructuras de las cuales estamos compuestos los seres vivos, desde moléculas orgánicas tan importantes como es el carbono, hasta entender estructuras complejas como viene siendo el DNA, que constituye todos los organismos vivos. Además, la química orgánica nos ayuda para poder emplear y hacer modelos y experimentos que puedan ser aplicados en diferentes ramas multidisciplinarias, como podría ser la biotecnología, que es una de las grandes materias en las que se trabaja hoy en día, donde disciplinas como la química orgánica y la biología trabajan en conjunto para darnos beneficios a todos los organismos, en general al ser humano. Ahora vamos a hablar sobre el tema de aromaticidad. La aromaticidad es una propiedad donde sistemas cíclicos conjugados presentan un alto contenido de energía de resonancia, permitiendo que los electrones pi que se encuentran en los dobles enlaces se deslocalicen y se encuentren libres en el anillo, interactuando entre sí. De esta forma se hace una gran estabilidad ante presencia de reacciones de adición electrofílica, pero también se provoca que se realicen reacciones de sustitución electrofílica para mantener estas propiedades. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos sobre lo que pueden ser compuestos aromáticos y no aromáticos. Presentamos en el inciso A un alqueno. Aquellos compuestos que presentan dobles enlaces en su estructura intercalados con enlaces simples se les conoce como sistemas conjugados. En este caso podemos ver que sí tenemos un sistema conjugado, ya que tenemos un simple enlace, doble, simple y doble. Sin embargo, para que pueda contarse como un compuesto aromático es necesario contar con una estructura cíclica. Por lo tanto, el compuesto A no es un aromático, sino un dieno conjugado. Se trata de un dieno conjugado porque tenemos la presencia de dos dobles enlaces y porque se trata de un alqueno. Este alqueno se nombra de esta forma, contando los carbonos que tenemos aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5 y se pone pen. Vemos la posición de los dobles enlaces que es 1, 3, dieno. De esta forma tenemos un dieno conjugado. En el caso del compuesto 2, tenemos de nuevo una cadena de 5 carbonos. Sin embargo, este compuesto ni siquiera es un sistema conjugado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un doble enlace, un enlace simple y un enlace simple. De esta forma ya no quedan intercalados los dobles enlaces. Este compuesto solamente se nombra como un alqueno y se nombra de esta forma: pent de 5 carbonos, 1, 4, dieno. De forma que tenemos un sistema no conjugado. Ahora tenemos el inciso C. En este caso, la estructura sí es una estructura cíclica, de modo que vamos a evaluar las demás características que posee un aromático. En este caso ya sabemos que la estructura es cíclica y que tiene enlaces pi y carbonos con hibridación sp2, que son el carbono 1, 2, 3, 4, pero el problema lo tenemos en el carbono 5, ya que este carbono está enlazado con el 1 con un enlace simple y con el carbono 4 con un enlace simple, de forma que ya no quedan los dobles enlaces intercalados y el carbono 5 presenta una hibridación sp3, por lo cual ya no se trata de un aromático. Por último tenemos la estructura B, donde tenemos nuevamente una estructura cíclica. Esta es una estructura cíclica de 6 carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Todos los carbonos presentan una hibridación sp2, porque todos los carbonos están enlazados por medio de un doble enlace, intercalado con los simples: enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble. Y esa es una de las características principales que deben de tener. Al contar con una hibridación sp2, tienen un orbital pi sin hibridar, lo cual va a provocar que se deslocalicen y se pueda formar un anillo que esté interactuando en este caso. Otra característica que debe de tener un compuesto aromático es que sus enlaces pi sean de la forma 4n más 2, de forma que n
puede tomar un valor positivo y entero mayor o igual que 0. En este caso, n va a tomar el valor de 1. De esta forma, el sistema va a ser 4n más 2, ya que 4 por 1 es 4, más 2 es 6, y 6 es el número de electrones pi que tiene este compuesto. Se trata de 6 electrones pi, ya que contamos con la presencia de 3 dobles enlaces, y en cada doble enlace vamos a tener 2 electrones pi deslocalizados. La última característica que debe de tener esta estructura para considerarse como un aromático es que la deslocalización de sus electrones pi provoque la disminución de la energía eléctrica, lo cual se ha comprobado experimentalmente, de forma que este compuesto es un aromático, y se trata del benceno. Bueno, ahora el tema que corresponde es el de resonancia. La resonancia es un modelo que emplea 2 o más fórmulas de Lewis, o bien un híbrido de resonancia entre estas fórmulas, para representar algunas moléculas e iones. Estas estructuras resonantes son muy importantes, ya que permiten representar algunas propiedades físicas y químicas que experimentalmente se han demostrado. Ahora bien, vamos a presentar algunos ejemplos de cómo se hace o cómo se forma una estructura de resonancia. Es importante saber que en las estructuras resonantes solo hay movimiento de los electrones, más no de los átomos. Es decir, todos los átomos de los elementos que se encuentran se van a mantener en su posición, pero solo los electrones pi van a tener la movilidad que nos permite hacer las estructuras. Recordemos que el carbono tiene en su capa externa 4 electrones, por lo cual son los electrones que puede compartir, de forma que puede formar 4 enlaces simples. En este caso vemos cómo se enlaza con el metilo que tenemos aquí. Tenemos un enlace simple de este carbono con este. 2 de sus electrones del carbono se enlazan con 2 de los electrones que tiene el oxígeno. Recordemos que el oxígeno tiene en su capa externa 6 electrones y está compartiendo 2 con este carbono. Ahora bien, con este carbono de la izquierda, el carbono central nos está compartiendo un electrón con este de aquí, y este de aquí está a su vez compartiendo un electrón con este. Aquí tenemos un electrón de este carbono, más otros 2 que se están enlazando con los hidrógenos, de forma que tenemos 3 enlaces. Sin embargo, tenemos 2 electrones que están aquí, que tiene extra el carbono, y si recordamos que solo puede soportar 4 en su capa externa, nos queda cargado con un electrón. Tenemos un electrón de sobra en este carbono. Ahora bien, para formar las estructuras resonantes, tenemos que colocar nuestra estructura entre corchetes. De este lado vamos a formar la otra estructura. Colocamos los corchetes y mantenemos la estructura de los átomos en su lugar. Ahora que tenemos la estructura de este lado y colocamos todos los átomos en su posición de este lado, vamos a hacer y formar la siguiente estructura. Recordemos que esta estructura se hace en ambas direcciones, ya que estamos hablando de un híbrido. Ahora, vamos a colocar los enlaces y los electrones de los elementos que nos corresponden. Estos electrones de aquí van a formar un doble enlace con el carbono central del enlace que ya teníamos, y estos 2 electrones van a formar otro enlace. Este enlace lo vamos a mantener igual, un enlace simple. Pero ahora, la cuestión viene con el oxígeno. Este carbono ya está formando 3 enlaces y solo puede formar 4, por lo tanto ponemos el cuarto que corresponde. De esta forma, vamos a tener los 4 electrones que tenía el oxígeno, más otros 2 electrones que aparecen de esta forma. Este carbono está compartiendo sus 2 electrones que tenía de este lado, y está compartiendo este electrón que corresponde a este carbono, y este carbono solo está compartiendo uno de sus electrones. De este lado está compartiendo otro de sus electrones con el carbono de la derecha, y de este lado solo está compartiendo uno de sus carbonos con el oxígeno. Recordemos que también se debe de indicar hacia dónde van estos electrones. Estos electrones van a pasar aquí, hacia el doble enlace, porque estamos recordando
que las estructuras se puede pasar de esta a esta y de esta a esta. Por eso estos electrones, al pasar a formar enlaces aquí, van a formar esta estructura. Y en esta estructura, cuando estos electrones hagan el enlace aquí, se va a formar esta estructura. Ahora, tenemos la estructura B. Vamos a colocar los corchetes que se colocan en las estructuras resonantes. Y colocamos la flechita que nos indica que se puede pasar de esta estructura a esta. Recordando de nuevo que vamos a mantener la posición de los átomos. Ya tenemos la misma posición. Recordemos que lo único que va a cambiar son los electrones pi, que nos van a formar los enlaces. En esta parte tenemos que está protonado, es decir, que le falta un electrón, porque este carbono está formando enlace con 2 hidrógenos y está formando enlace con este nitrógeno. En total tenemos 3 enlaces. Le falta un enlace para completar los 4 que el carbono puede formar. El nitrógeno sí completa todos sus enlaces. Bueno, tenemos 2 electrones que hace que complete todos los que necesita, ya que el nitrógeno abarca 5. Tenemos 2 enlaces con el nitrógeno, un enlace con el carbono y 2 electrones extra, de forma que tiene completos sus 5 electrones. Ahora, estos electrones que están aquí van a formar un doble enlace. De esta forma, ahora nuestro carbono sí cumple con sus 4 enlaces que puede realizar, 2 con el hidrógeno y 2 con el nitrógeno. Ya nuestro carbono ya no está protonado, ya está completo. Sin embargo, nuestro nitrógeno ahora es el que va a estar protonado, ya que tenemos un electrón, 2 electrones y 2 con el hidrógeno, de forma que le hace falta 1 para mantener sus 5. Y así es como se forma nuestra estructura resonante. Recordemos de nuevo que tenemos que señalar hacia dónde van a ir los electrones. Y de esta forma, cuando los electrones vayan así, se va a formar la estructura. Ahora tenemos la estructura C. Nuevamente, vamos a colocar los corchetes que nos indican que se trata de una estructura de resonancia y la flechita que nos indica que podemos pasar de una estructura a otra. Asimismo, vamos a colocar en su misma posición a los átomos de los elementos que participan en esta estructura. Ahora bien, tenemos el caso nuevamente donde nuestro carbono está protonado, es decir, que le hace falta un electrón para formar los 4 enlaces que puede formar. Tenemos que solo tiene 3 enlaces, 2 con 2 hidrógenos y otro enlace con el oxígeno. Pero nuevamente tenemos el caso donde el oxígeno puede ceder sus electrones al enlace. Estos electrones van a pasar a formar otro enlace con este carbono, de forma que ahora tenemos un doble enlace. Y ya pierde estos 2 electrones, por lo cual solo se colocan 2. Y nuestro carbono ya queda completo con sus 4 enlaces que puede formar, 2 con 2 hidrógenos y 2 con el oxígeno. Ahora bien, nuestro oxígeno va a quedar protonado, ya que ahora solamente va a tener 5 de los 6 electrones que puede tener. Uno, que es el que comparte con este grupo de aquí, 2 que se están señalando y otros 2 que se están compartiendo con el carbono. Así tenemos a un oxígeno protonado de este lado y a un carbono protonado de este lado. Recordando que tenemos que indicar hacia dónde van los electrones. Estos electrones van a ir hacia acá. Y cuando pasemos de esta estructura a esta estructura, los electrones van a ir hacia acá. El siguiente tema son proteínas. Las proteínas son biopolímeros compuestos por alfa-aminoácidos. Asimismo, estos aminoácidos se encuentran enlazados a través de enlaces peptídicos o bien enlaces amida. Vamos a explicar su mecanismo y su formación. La interacción que ocurre entre los enlaces de estos aminoácidos. La interacción se lleva a cabo entre el grupo amina, este es el grupo amina, de un aminoácido. En este caso tenemos el aminoácido de serina, y el grupo hidroxilo del otro aminoácido. El grupo hidroxilo
del carbonilo de otro aminoácido. Y en este caso tenemos la alanina como el otro aminoácido. Esta interacción se lleva a cabo por medio de una reacción que consiste en el desprendimiento del grupo, de un hidrógeno del grupo amino. En este caso, este es el hidrógeno. Y el desprendimiento de un hidrógeno y del grupo OH, de forma que se forma una molécula de H2O. A esta reacción, donde obtenemos como resultado una molécula de agua, se le conoce como reacción de condensación, o bien como reacción de adición-eliminación, donde los grupos que están participando se les conoce como nucleófilos. En este caso, podemos ver cómo ya se llevó a cabo la reacción. Aquí tenemos el enlace peptídico o amida. Este es el enlace peptídico o amida, donde ya se desprendió el OH y se liberó la molécula de H2O y ya se tomó el hidrógeno de esta molécula, quedándonos nada más como resultado un NH. A esta estructura que tenemos encerrada en color rojo se le conoce como residuo, ya que los grupos o nucleófilos acá tenemos estas partes, tenemos el enlace, el residuo de la alanina y el residuo de la serina. A estos extremos de aquí tienen esta conformación NH y un grupo carbonilo unido a un oxígeno, ya que de este lado, este es un segmento de una proteína, de este lado va a ir pegado otro grupo carbonilo con su oxígeno y de este lado va a ir pegado otro grupo amino con su nitrógeno y su hidrógeno. Así es como se forman los enlaces peptídicos o bien conocidos como enlaces amida. ¿Cómo es que el enlace amida disminuye el carácter básico del nitrógeno? Debe a la fuerte resonancia que existe entre los electrones no enlazados del nitrógeno con el grupo carbonilo. Esto nos va a provocar que los electrones que se encuentran con el nitrógeno formen un enlace con el grupo carbonilo, que es el que tenemos aquí. Estos electrones que tenía el nitrógeno van a pasar a formar el enlace y se encuentran aquí. Ahora bien, ¿qué ocurre con el oxígeno? Al hacer que el nitrógeno forme el enlace con el carbono, recordemos que este carbono inicialmente estaba compartiendo un electrón con el grupo R, un electrón con el grupo amino y 2 electrones con el oxígeno. Sin embargo, en esta parte, estos 2 electrones pertenecen al nitrógeno, de forma que el carbono solo está compartiendo un electrón con el nitrógeno, uno con el grupo R y uno con el grupo con el oxígeno. A este carbono le está haciendo falta un electrón para formar los 4 enlaces que puede formar. En este caso, este carbono va a ir aquí. Ya está cumpliendo con sus 4 carbonos. ¿Qué pasa con el oxígeno? Lo que pasa con el oxígeno es que aquí estaba compartiendo 2 electrones, que son los para formar los 6 que puede tener en su capa externa. De esta forma, al formar este enlace, estos dos electrones que estaban aquí pasan a los laterales, de forma que si contamos los electrones que están en el oxígeno, son 7. Por eso queda cargado con un signo negativo, queda cargado de forma negativa. Y el nitrógeno queda protonado, porque le hace falta un electrón de los que ya tenía. Se dio 2 y ahora en los enlaces que forman hace que solo tenga 4 en su capa. Entonces serían 1, 2, 3, 4 de los 5 que puede formar. De esta forma, el nitrógeno deja de ser una base fuerte y se obtienen 6 átomos que se mantienen rígidamente en un solo plano. Ahora vamos a hablar de los enlaces que están presentes en una proteína. Por un lado tenemos a los enlaces amida o peptídicos, que estos enlaces unen a los alfa-aminoácidos formando las cadenas polipeptídicas. Por otro lado, tenemos a los enlaces a puentes de sulfuro, que pueden unir cadenas de aminoácidos entre sí o hacer que entre esas cadenas se forme un solo anillo. A continuación, vamos a explicar cómo es que se llevan a cabo estos enlaces de sulfuro. Estos enlaces de sulfuro ocurren entre los tioles, es decir, el azufre y el hidrógeno, que están presentes en la cisteína. Aquí se nos indica que la reacción es reversible, de forma que cuando se oxida, se toman los hidrógenos que están unidos al azufre, formando una molécula de H2O, que se libera. Cuando la reacción se reduce, este enlace se rompe. Ahora bien,
Una vez que se liberó la molécula de H2O, o sea, de agua, tenemos a un dímero, el dímero formado por los residuos de la cisteína, y a este dímero enlazado por el puente disulfuro se le conoce como cistina. Una vez conociendo cómo se lleva a cabo el puente o enlace disulfuro, dijimos que se podía formar un anillo. Esta es la forma en que se forma un anillo. Tenemos la cadena, pero al momento de tener, esta sería cómo se lleva a cabo la cadena, de esta forma. Pero al momento de tener una cisteína y otra cisteína, la cadena se cierra formando este anillo entre los azufres y este es el puente disulfuro. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del DNA. Primeramente vamos a explicar los enlaces que forman dicha estructura, que son los enlaces N-glicosídico, enlace fosfodiéster y enlace éster-fosfato. Primero vamos a explicar cómo se llevan a cabo cada uno de estos enlaces y luego vamos a señalar cómo se encuentran distribuidos en la estructura del DNA. Ahora vamos a explicar cómo se forma el enlace N-glicosídico. Para esto, una base nitrogenada, que en este caso tenemos a la adenina, va a sustituir por medio de una reacción de sustitución al grupo hidroxilo del primer carbono del azúcar ciclado. Cuando el grupo hidroxilo y el grupo amino de la base nitrogenada reaccionan, se va a formar un enlace covalente, que es conocido como el enlace N-glicosídico. De esta forma, a toda esta estructura, que significa la unión de un azúcar con una base nitrogenada, se le va a conocer como nucleósido. Ahora vamos a explicar cómo se lleva a cabo el enlace fosfoéster, o también conocido como éster-fosfato. El grupo hidroxilo del carbono 5' de la pentosa va a reaccionar con el grupo hidroxilo del ácido fosfórico por medio de una reacción de sustitución nucleofílica. De esta forma se va a desprender una molécula de agua. El grupo hidroxilo y el hidrógeno van a interactuar formando esta molécula, de forma que solo va a quedar el oxígeno, como podemos ver en la estructura ya formada. De esta forma, cuando ya tenemos formado un enlace N-glicosídico y ahora se le suma un enlace éster-fosfato, tenemos como resultado la formación de un nucleótido. Toda esta estructura recién formada se conoce como un nucleótido. Ahora vamos a explicar cómo se lleva a cabo el enlace fosfodiéster. Para eso tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que contar con un nucleótido y con otro nucleótido. Y también ver que ya tenemos formados los enlaces N-glicosídico entre la pentosa y la base nitrogenada, y el enlace fosfodiéster entre la pentosa y el grupo fosfato. Ahora bien, vamos a tener que en el carbono 3 del primer nucleótido va a interaccionar el grupo hidroxilo con el grupo hidroxilo del carbono 5 del segundo nucleótido. Esto por medio de una reacción de sustitución nucleofílica, donde estos nucleófilos que van a interaccionar van a formar una molécula de agua, H2O, de forma que el carbono 3 de la pentosa del nucleótido 1 va a ceder su grupo H, mientras que en el carbono 5 del segundo nucleótido solo va a ceder este hidrógeno, formando así la molécula de agua. Cuando esto ocurre, se va a liberar la molécula de agua, dejando solamente al oxígeno del carbono 5 del segundo nucleótido libre. Este va a ser el que forme el enlace con el carbono 5, el grupo fosfato y el carbono 3 del primer nucleótido, y aquí tenemos lo que vendría siendo el enlace fosfodiéster, que abarca el enlace éster-fosfato que ya habíamos formado y un segundo enlace fosfoéster, de forma que ahora tenemos un enlace fosfodiéster y una liberación de una molécula de agua. Una vez que entendemos cómo se llevan a cabo los enlaces N-glicosídico, enlace éster-fosfato y enlace fosfodiéster, falta ubicarlos en la estructura del DNA, ya que estos tres enlaces son indispensables para que se lleve a cabo su formación. Por este lado tenemos lo que vendría siendo el enlace N-glicosídico, entre lo que quedamos que era una base nitrogenada y nuestra pentosa. Acá tenemos lo que viene siendo nuestro enlace éster-fosfato, donde tenemos una pentosa unida a un grupo fosfato.
Y todo esto corresponde al enlace fosfodiéster, que une prácticamente a los dos nucleótidos que tenemos formados. ¿Por qué son importantes? Porque aquí, como podemos ver en esta estructura, estos enlaces fosfodiéster van a formar lo que vienen siendo las paredes de la cadena, que es lo que va a hacer que se empiece a plegar y tengamos como resultado una estructura alfa hélice. Como podemos ver, se está formando la hélice, tenemos las bases nitrogenadas y aquí en las paredes de la cadena ya no podemos ver esta interacción, pero esto es realmente lo que ocurre. Cuando podemos abrir la cadena, si la pudiéramos abrir en vez de tenerla plegada, así es como se vería. De este lado se hace lo mismo, la misma interacción. Los enlaces fosfodiéster, enlaces fosfato y enlaces N-glicosídicos. Así se va a formar todas las paredes y esa es la interacción que tienen y la importancia en la estructura del DNA. Ahora bien, vamos a entender que las dos cadenas antiparalelas de polinucleótidos 3' y 5' se mantienen unidas entre sí por medio de enlaces por puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas apareadas. Estas son las bases nitrogenadas apareadas. Ahora, ¿por qué son antiparalelas las cadenas? Tenemos que una va en sentido de 5' a 3', es decir, comienza con el carbono 5 de su primer pentosa y acá termina con el carbono 3 de la última pentosa de la cadena. Recordemos que este es un segmento pequeño de lo que viene siendo una cadena de DNA. Aquí podemos ver que son grandes secuencias y son polinucleótidos los que se encuentran en las paredes. Ahora, tenemos de este lado que al contrario, aquí empieza con el carbono 3 de la pentosa y termina con el carbono 5 de la pentosa. De esta forma va de 5' a 3' y de 3' a 5'. Ahora, ¿cuáles son los puentes de hidrógeno en esta imagen? ¿Cómo es que se dan? Son estos. Estos son los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas específicas que se van a interaccionar entre sí son las purinas y las pirimidinas. De forma que siempre una timina se va a juntar con una adenina, formando dos puentes de hidrógeno. De forma que una citosina va a interaccionar con una guanina, formando 3 puentes de hidrógeno. Esta regla donde una timina y una adenina y una guanina va con una citosina, se la propuso Chargaff. Y es así como se hace la interacción completa de las cadenas del DNA. Aquí podemos ver de una forma ya un poco más real cómo es que se ven las cadenas, donde las bases nitrogenadas están interaccionando entre sí, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, y así se puede seguir corriendo durante todo el largo de la cadena. Y es así como está conformada la estructura del DNA. Ahora vamos a hablar sobre el tema de carbohidratos. Los carbohidratos están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al formarse, forman grupos funcionales como son los aldehídos, hidroxilo y cetona. En el caso de la D-glucosa, tenemos que forma un grupo aldehído, donde tenemos el H, el hidrógeno, su doble enlace con el oxígeno, y el grupo R que correspondería a esta parte. Tomando esto en cuenta, podemos decir que la D-glucosa se trata de un aldehído polihidroxilado. Vamos a explicar cómo se da la formación del enlace N-acetal. Este enlace se da por el grupo aldehído y el grupo hidroxilo del carbono 5, por medio de una reacción de adición nucleofílica intramolecular. Esto se da de la siguiente forma. Primeramente, vamos a colocar esta estructura plana y abierta en una estructura tipo Howard, pero todavía sin interaccionar. De esta forma el carbono 1 va a quedar de este lado y el carbono 6 va a quedar de este lado. Para colocar los grupos, los grupos hidroxilo y los hidrógenos, vamos a tomar en cuenta que todos los que estén del lado de izquierdo van a quedar en la parte superior. Por ejemplo, en el carbono 2 tenemos que el hidrógeno está en la parte de arriba. Esto es porque el hidrógeno se encuentra en la parte izquierda. Aquí tenemos que en el carbono 3 el grupo hidroxilo está en la parte izquierda, por lo tanto va a ir arriba. En el carbono 4 el hidrógeno está en el lado izquierdo, entonces también va a ir en la parte superior. Por el contrario, los que se encuentran en el lado derecho van a ir en la parte inferior. En el carbono 2 tenemos al grupo hidroxilo en el lado derecho, por lo tanto va a ir abajo. En el carbono 3 tenemos al hidrógeno
del lado derecho, por lo tanto va a ir arriba, abajo también, y así consecutivamente, formando esta estructura. Dado que el grupo hidroxilo del carbono 5 y el grupo aldehído van a interaccionar, va a ocurrir esto. Va a haber como una rotación, donde este hidrógeno va a quedar en el lugar del grupo hidroxilo, y todo lo que está en el carbono 6 va a quedar en la parte donde está el hidrógeno. De esta forma vamos a obtener al hidrógeno en esta posición, y a todo lo que conformaba el carbono 6 en esta posición. Y al grupo hidroxilo lo vamos a tener listo para interaccionar con el grupo aldehído. Ahora, ya que tenemos esto listo para interaccionar, el grupo hidroxilo va a atacar al grupo carbonilo, recordando que este carbono tiene una densidad positiva debido a la polarización por su enlace con el oxígeno. Dado que se trata de una molécula plana, puede haber dos tipos de interacción, ya sea por la parte superior o por la parte inferior, obteniendo como resultado dos productos. Al carbono 1 se le va a denominar como anomérico, en ambos casos, y al grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono 1 se le va a llamar grupo hidroxilo anomérico, de forma que cuando el grupo hidroxilo esté en la parte inferior se va a llamar un anómero alfa, y cuando el grupo hidroxilo se encuentra en la parte superior se va a llamar un anómero beta. Una vez que tenemos los dos productos formados, solo queda recordar que estas reacciones son reversibles, ¿no? Pueden ir de una D-glucosa a dos anómeros, o entre los dos anómeros formar de nuevo una D-glucosa, como tenemos aquí, y así es como se puede explicar el proceso de la formación de los enlaces hemiacetal. Ahora vamos a hablar de la D-galactosa. Aparentemente pareciera que estábamos hablando igual como hablamos hace un momento de la glucosa. Sin embargo, no es así. Al final de todo el proceso se va a ver la principal diferencia entre ambos compuestos. Nuevamente seremos un grupo aldehído, por lo cual a esta D-galactosa se le puede llamar como un aldehído polihidroxilado. De esta forma, el grupo aldehído va a reaccionar con el grupo hidroxilo del carbono 5, repitiendo el mismo mecanismo que acabamos de explicar hace un momento. Este grupo hidroxilo va a reaccionar por medio de una reacción de adición electrofílica intramolecular con este grupo aldehído. Primeramente vamos a transformar esta estructura plana en una estructura de Howard. Nuevamente siguiendo los pasos. El carbono 1 va a quedar en esta posición, el carbono 6 va a quedar en la posición superior, de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora, ¿qué pasa con los grupos hidroxilo y con los hidrógenos? Nuevamente, en el carbono 2 tenemos a estos elementos, bueno, estos grupos, y al hidrógeno de este lado izquierdo. En el carbono 2 tenemos al hidrógeno a la izquierda, por lo tanto va a ir arriba. Luego en el carbono 3 tenemos al grupo hidroxilo a la izquierda, por lo tanto va a ir arriba. Y lo mismo sucesivamente. Ahora, del lado derecho tenemos al grupo hidroxilo en el carbono 2, del lado derecho, por lo tanto va a ir abajo. En el 3 tenemos al hidrógeno del lado derecho y va a ir abajo. Y así sucesivamente hasta nuevamente formar la estructura abierta de Howard. Ahora, para poder reaccionar nuevamente, vamos a hacer estos pequeños cambios. El carbono 6 va a tomar la posición del hidrógeno. Este hidrógeno va a tomar la posición del grupo hidroxilo, y el grupo hidroxilo va a tomar la posición del carbono 6 para que pueda reaccionar. Aquí tenemos sus nuevas posiciones, el hidrógeno abajo, el carbono 6 ahora queda en la parte superior. Recordemos numerar bien los carbonos para identificar perfectamente con cuáles estamos trabajando. Aquí tenemos el carbono 6, que ocupa el lugar que tenía el hidrógeno. Y por último, el grupo hidroxilo que estaba aquí, ahora tiene su posición donde va a poder reaccionar con el grupo aldehído. Bien, después de que se hace esta reacción, nuevamente vamos a tener dos productos, ya que se trata de una molécula plana, estructura plana. Vamos a tener dos interacciones en la parte superior y en la parte inferior, dándonos como resultados dos anómeros. Nuevamente aquí tenemos a nuestro carbono 1 y a nuestro carbono 1 en ambos anómeros. A este anómero se le va a llamar como un carbono anomérico, y al grupo hidroxilo que se encuentra en esta posición se le va a llamar como un grupo hidroxilo anomérico. Nuevamente, cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico se encuentra en la parte inferior, vamos a tener un anómero alfa. Y cuando el grupo hidroxilo del carbono
Anomérico se encuentra en la parte superior, vamos a tener un anúmero beta. Ahora bien, pareciera a simple vista que hablamos de la glucosa, sin embargo, la diferencia más importante entre ambas estructuras es el grupo hidroxilo del carbono 4. Aquí vamos a señalar al carbono 4. Y la diferencia es esta. El grupo hidroxilo se encuentra en la parte superior, mientras que en la glucosa este hidroxilo se encuentra en la parte inferior. Y es así como se lleva a cabo el mecanismo de los enlaces hemiacetal de la D-galactosa. Conociendo el mecanismo tenemos los dos anómeros y todo el proceso. Nuevamente recordemos que estas estructuras, esta interacción es reversible. Estos dos anómeros nos van a formar nuevamente la cadena abierta de Howard de la D-galactosa. Y si nos regresamos aún más, vamos a obtener nuevamente la estructura plana. Nuevamente se repite el proceso y así como puede ir de la estructura plana a dos anómeros, puede ir de dos anómeros a esta estructura. Dado que se presenta una interacción entre los anómeros con forma abierta, al igual que la glucosa, se puede intuir que se trata de una mutarrotación, como es en el caso de la glucosa, donde cada número va a presentar propiedades diferentes. Y es así como explicamos todo el proceso de la D-galactosa y el tipo de interacción que tiene al final. Por último, vamos a hablar sobre una pequeña introducción de lo que vienen siendo los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos que se dividen entre hidrolizables y no hidrolizables. Entre los lípidos que alcanzan la clasificación hidrolizable tenemos a los acilgliceroles, a las ELAs, a las fosfoacilgliceroles, a las esfingomielinas, a los cerebrósidos y a los gangliósidos. Y por otra parte tenemos a los que tienen la clasificación de no hidrolizables, entre los cuales se encuentran a los esteroides, a las prostaglandinas y a los terpenos, y algunas vitaminas. Con esto culmino los temas correspondientes a química orgánica. Muchas gracias por su atención.